directo, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer la Biblia en el Evangelio de Juan, Evangelio según San Juan. Ahí vamos a estar comenzando en esta preciosa noche, hermano. Gloria al Señor. Así que Dios le bendiga y sea bienvenido cada uno a la casa de nuestro Dios, casa de Dios y puerta del cielo, hermano. Gloria al Señor, aleluya. San Juan capítulo 17, vamos a estar leyendo desde el versículo 20, del versículo 20 en adelante. Gloria al nombre del Señor. Lo tenemos. Vamos a leer la Biblia ahí, la vamos a leer glorificando siempre al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Hasta ahí, hermano. Gloria al nombre del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret por esta oportunidad nueva que tú nos concedes de estar aquí en tu casa, Padre mío, para poder aprender, Señor, más y más de tu palabra. Glorifícate, te rogamos que tú nos guíes, que tú nos ilumines, que tu Espíritu Santo, Señor de gloria, se mueva, Padre mío, en esta noche, en medio del estudio de tu palabra, para que todos podamos ser edificados. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria al Señor. Tome su asiento, amados hermanos. Bueno, vamos a seguir entonces, hermanos, aprendiendo. Acuérdese que en un estudio, ¿verdad?, siempre hay que poner mucha atención, ¿verdad?, para que podamos aprender bien, hermano. Gloria al Señor. No que en los cultos, ¿verdad?, que no son estudios, no se ponga atención, ¿verdad? Pero siempre un estudio es más así la cosa, ¿verdad?, más detenido, más pausado. Y bueno, leemos mucho la Biblia también, gloria al Señor. Y bueno, yo acabo de leer uno de los pasajes de la Biblia aquí en el Nuevo Testamento, donde nos deja bien claro la Biblia, hermano, amén, lo que es la doctrina de la Trinidad. Porque bueno, precisamente ahorita pues nos encontramos estudiando esta secta que se llaman los Solo Jesús, o el pentecostalismo unicitario, o pentecostalismo del nombre de Jesús. Y bueno, hemos entrado a mirar y a estudiar lo que es la Trinidad, para nosotros, ¿verdad?, poder, como se dice, refutar estas doctrinas que, como lo hemos venido señalando durante toda esta serie de estudios, hermano, son doctrinas de demonios, según primera a Timoteo capítulo 4 y versículo 1. Amén. El martes pasado, como estos estudios los estamos transmitiendo en vivo, ¿verdad?, por el Facebook y también por el YouTube. Entonces, cuando se habla de estas cosas, hermanos, siempre va a haber muchas
preguntas, hay gente que sinceramente quiere saber, y hay otra gente, ¿verdad?, que por supuesto los unicitarios, amén, les molesta que se descubra la verdad de la falsedad que enseñan. Y es tremendo, hermano, tremendo verdaderamente cómo esta gente reacciona cuando se toca estos temas, ¿verdad? Ahora, por supuesto, pues uno cuando se siente atacado, lo mismo hace uno, cuando es atacada la fe de uno, pues reacciona, pero yo me quedo sorprendido que esta gente como es, hermano, de aguerrida y hasta en cierta manera violenta, hermano, ¿verdad? Para responder. Cuando la Biblia dice que si nosotros vamos a presentar defensa de nuestra fe, 1 Pedro 3:15 dice que lo hagamos con mansedumbre. Es que cuando nosotros discutimos con un testigo de Jehová o con alguna otra doctrina que es una doctrina de demonios, lo hacemos con mansedumbre. No tenemos por qué agarrarnos del chongo ni nada de eso, hermano. Entonces, y bueno, hay bastante de eso, pero esperamos en el Señor, porque yo sé que hay en todas las religiones, por más falsas que sean y por más torcidas que estén, siempre hay gente, hermano, que quiere de verdad aprender. Amén. Y por esa razón, verdad, es que nosotros nos hemos dado la tarea de hablar esto, hermano. No solamente por criticar o por decir nosotros tenemos la verdad, sino porque sabemos que hay gente engañada. Y la Biblia dice que, amén, cuando nosotros predicamos el evangelio por el amor a las almas perdidas, vamos a arrebatar de las llamas del infierno a los pecadores. Amén. O a las gentes confundidas también, hermano. Entonces, y bueno, hemos estado mirando entonces lo que es el pentecostalismo unicitario o lo solo Jesús, y hemos visto, hermano, ya bastantes cosas en la historia, cómo se formaron. No sé si usted se recuerde cuando comenzamos el estudio, ya esta es la cuarta parte que estamos haciendo, pero vimos que esta es una doctrina que comenzó o que resurgió, más bien dicho, en 1913. Amén, o sea que tiene aproximadamente unos 100 años por ahí, hermano, que volvió a resurgir porque se había quedado dormida esta doctrina por más de 1700, casi 1800 años, desde que Sabelio, allá en el principio, un breve recordatorio, acuérdese, Sabelio fue quien empezó a promover esta doctrina de que en realidad no existía la Trinidad, sino que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, son Jesús. Todos son Jesús, solamente con diferentes títulos. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, sino que son títulos o modos o formas de Dios, pero todos ellos son Jesús. Y bueno, ya vemos de dónde nació eso recientemente, en 1913, en California, y de ahí para acá es que empezó el pentecostalismo unicitario del nombre de Jesús. De ahí para acá, de 1913 hasta el siglo II después de Cristo, si nos vamos hacia atrás, no existía, hermano, más. No existía esa, o digamos, se quedó dormida, se apaciguó, porque siempre que ha habido una falsa doctrina que se levanta, la iglesia rápido se levanta. ¿Para qué? Para contrarrestar, hermano. Alabado el Señor. Entonces nosotros estamos viendo las objeciones, es decir, los puntos en contra que presentan lo solo Jesús, en contra de la doctrina de la Trinidad, que ellos dicen, ya vimos que es una doctrina diabólica, dicen que es una doctrina pagana, que es una doctrina católico-romana, y bueno, cuánta cosa. Pero nosotros estamos refutando esas objeciones o esos puntos contrarios contra la doctrina, y ya vimos que el primer punto de ellos fue que no es bíblica la Trinidad porque no se puede razonar. Ya nosotros refutamos esa enseñanza, ¿verdad? Porque bueno, es totalmente vana, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y otro punto que vimos fue, ¿verdad?, también que ellos dicen que como la palabra Trinidad no está en la Biblia, no puede ser bíblica, y también ya hablamos de eso. Entonces, pero ahora nos encontramos, hermano, prácticamente en lo que sería el tercer punto, y esta objeción, que es la tercera objeción de ellos, nos habla y nos dice que hay una contradicción, según lo solo Jesús, hay una contradicción de la doctrina de la Trinidad en contra del monoteísmo que enseña la Biblia.
Y eso es lo que estamos viendo ahorita, explicando el monoteísmo. No sé si recuerda usted lo que vimos el martes pasado, de la diferencia que hay dentro del idioma hebreo con las palabras que usa la Biblia para hablar de Dios como uno. Hay dos palabras en hebreo que estuvimos estudiando el martes pasado, no nos vamos a regresar otra vez, ¿verdad? Pero rapidito se lo digo. Dos palabras en hebreo para hablar de que Dios es uno. Una es la palabra ejad, que vimos claramente por la Biblia que significa uno compuesto de varios o una unidad compuesta. Amén. Y vimos muchos ejemplos en la Biblia. Amén. Como Génesis 2:24, donde dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán ¿cuántas carnes? Una sola carne. Esa es la palabra ejad, uno compuesto de varios. La otra palabra hebrea es yahid, y esa también significa uno, pero vimos que es uno absoluto, no permite pluralidad. Y cuando se usa Deuteronomio 6:4, vemos que es el Shema Israel, prácticamente el centro del judaísmo. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Ahí esa palabra uno es la palabra ejad, y es lo que estamos viendo ahorita, hermano. Amén. Estudiando o entendiendo el monoteísmo, que es lo que solo Jesús no alcanzan a comprender. Entonces vamos a continuar aquí, hermano. Ya vimos, ¿verdad?, la palabra ejad. Ahora vamos a entrar en el Nuevo Testamento un poquito para ver cómo en el Nuevo Testamento, que es donde se nos revela plenamente, ¿verdad?, lo que es, hermano, la doctrina bíblica, o lo que es la explicación, porque acuérdese que el Antiguo Testamento debe ser interpretado a la luz del Nuevo Testamento, no es al revés. San Juan 1:17 dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, en el Nuevo Testamento nosotros hallamos, hermano, que Cristo explica claramente que en el Shema Israel, o en el Oye Israel, o en ese monoteísmo judío, en realidad, hermano, en ese uno hay un somos. Y por eso yo leí este pasaje, porque aquí nos hace, hermano, ver claramente, amén, que ellos dicen. Y vamos a volver a leer aquí el versículo 21, por ejemplo. Mire, San Juan capítulo 17, versículo 21, vamos a ver esta unidad compuesta de la que estamos hablando, amén, en el Nuevo Testamento, y lo que Jesús interpretó, porque aquí Jesús está interpretando el monoteísmo judío, algo que ellos no entendían. San Juan 17, 21, ¿qué dice? Para que todos, ¿qué dice? Sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué está diciendo? Que de todos, amén, va a ser uno. Eso es una unidad compuesta, ¿verdad? Y vemos que Jesús dice, así como tú, Padre, y yo, así como tú y yo, nosotros, amén, somos uno. Entonces aquí Jesús está interpretándoles prácticamente a los fariseos, a los escribas en este tiempo, ¿verdad?, el Shema, o sea, el monoteísmo judío. Ellos no lo podían entender. Esta es una oración que hace el Señor Jesucristo, amén, a su Padre. Todo el capítulo 17 es una oración hermosa que hace el Señor al Padre en los cielos. Ahora mire lo que dice el verso 22 también. Dice ahí: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean ¿cuántos? Uno, así como nosotros somos uno. O sea, este lenguaje, hermano, está clarito de entender. No se necesita ni explicación. Entonces, ¿pero por qué estamos leyéndolo y por qué es necesidad de explicarlo? Por causa de las doctrinas como las doctrinas de lo solo Jesús, que dicen entonces que no existe el Padre, o que no existe el Hijo, amén, más allá, ¿verdad?, de lo que es Jesús en todo. Más adelante vamos a ver cómo ellos incluso niegan al Hijo de Dios al final de todo, hermano, este enredo que ellos tienen. Entonces vemos, hermano, en San Juan
Vamos a regresarnos poquito también atrás, San Juan 10, capítulo 30, y vamos a ver ahí nuevamente al Señor Jesucristo hablando. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y vamos a ver qué dice ahí. Voy a leerle desde el 27 hasta el 30 para que usted le agarre mejor. Lo tenemos. Note lo que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y note lo que dice el verso 30: yo y el Padre uno somos. Entonces vuelve a recalcar el Señor aquí que el Padre y Él, amén, son uno. ¿Qué está hablando aquí? Está haciendo una clara distinción entre el Padre que está en el cielo y el Hijo que está ahí en ese momento hablando. Alabado el Señor. Ahora, ahí mismo en San Juan 10, si usted nota, podemos notar cómo reaccionaron los judíos en los siguientes versículos, amén, a la afirmación de que Jesús era uno con el Padre. Ellos sabían que se refería precisamente, hermano, a Deuteronomio 6:4, y era para ellos una blasfemia, para los judíos. Vamos a leer qué dice San Juan 10:31 en el contexto de lo que el Señor dijo. El Señor dijo: yo y el Padre uno somos. ¿Cómo reaccionaron los judíos? Verso 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Oiga eso. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó, es decir, refiriéndose a él mismo, y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije hijo de Dios sois. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Note, estos versículos nos están hablando de la unidad perfecta que hay en la Trinidad, yo y el Padre. Cuando Jesús dijo: el Padre y yo uno somos, o yo y el Padre uno somos, los judíos inmediatamente se sintieron atacados, como se sienten atacados lo solo Jesús cuando usted les dice, amén, que en Dios hay tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y gritan también lo solo Jesús: blasfemia, como gritaron los judíos aquí. ¿Qué querían hacer los judíos? Querían apedrearle. ¿Por qué le querían apedrear? Porque ellos entendían que al decir yo y el Padre uno somos, Él se estaba haciendo igual que Dios. Él se estaba haciendo uno con Dios, amén. Y entonces ellos, los judíos, como no podían entender que en Dios había una pluralidad, que Dios tenía un hijo y que este hijo había sido enviado del Padre, de Dios, del Jehová del Antiguo Testamento, entonces querían matarle, hermano. Pero el Señor aquí, si ustedes, ¿por qué se escandalizan? Amén, al que el Padre santificó y envió, ustedes lo quieren matar porque dije hijo de Dios soy. Amén. Entonces vemos claramente, hermano, que aquí el Señor se está identificando en una unidad perfecta con su Padre. Gloria al Señor. Entonces todo lo expuesto, hermano, acuérdese, estamos entendiendo aquí lo que es el monoteísmo en el Nuevo Testamento. Ya vimos en el Antiguo Testamento, pero hoy en el Nuevo Testamento lo estamos viendo interpretado por el mismo Cristo, hermano. Gloria al Señor. Entonces, todo lo expuesto, hermano, nos deja claro que en Dios existe una pluralidad sin perder su unidad.
no es que el texto nos quiera mostrar un politeísmo, como dicen los solo Jesús, sino más bien una unidad de personas dentro de la deidad. Es decir, Dios es un Dios trino, aunque no le guste a los solo Jesús. ¿Está claro? Ahora, para nosotros creer diferente, tendríamos que violentar incluso la lectura natural de la Biblia. Por ejemplo, si nosotros, hermano, queremos leer la Biblia y leerla naturalmente, no podríamos leerla así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces, imagínese usted cómo se leería la oración esta de San Juan 17 de Jesús orando al Padre, si Jesús es el mismo Padre. ¿Cómo podríamos entender esto aquí? ¿Verdad? Sería una contradicción total. Imagínense un ejemplo así para que usted vea cómo se viola la lectura natural de la Biblia cuando uno pretende, hermano, que Jesús que está aquí y que está orando, se está orando a Él mismo que está allá arriba en el cielo. Mire, se lo pongo así rapidito de ejemplo. San Juan 17, si fuera así, imagínense cómo se escucharía si dijera así, mire. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Jesús, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que te diste a ti mismo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, o que me conozcan a mí, diríamos ahí, al único Dios verdadero, y a mí, Jesucristo, a quien me he enviado. Yo mismo me he glorificado, diría el 4, en la tierra, y he acabado la obra que me di a mí mismo que hiciera. Entonces, ¿se imagina usted la locura que sería entonces, hermano, el creer que Jesús que está orando aquí es el mismo Jesús que está allá arriba en el cielo? Amén. Ahora, cuando nosotros leemos este pasaje natural, como dice la Biblia, claramente se entiende que el Hijo aquí en la tierra está orando a su Padre que está allá arriba en el cielo, y que este Hijo, hermano, o esta persona que está aquí es una persona distinta que la que está allá arriba. Amén. Es el mismo Dios, pero amén, en personas distintas, hermano. Entonces se pierde totalmente lo que es la naturalidad o de la lectura de la Biblia. Hay que violentarla, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Ok, entonces, hermano, vamos a continuar mirando, ¿verdad? Porque hay mucho material aquí. Nos hemos estado tardando, pero creo que vale la pena, hermano. Vamos a ver varios pasajes donde Dios habla de sí mismo en plural. Oiga eso, Dios habla de sí mismo en plural. Amén. Por si fuera poco, cuando nos vamos adentrando entonces en la Biblia, notamos que en muchas ocasiones Dios usa un lenguaje plural para referirse a sí mismo. Y vamos a ver lo que dice el Génesis 1:26. Note cómo dice Génesis 1:26. Sea el nombre del Señor glorificado. Lo tenemos. Génesis 1:26 dice ahí la Biblia. Entonces dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Hagamos, plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y bueno, señoreen los peces del mar y usted sabe todo lo que dice el texto. Gloria al Señor, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué dice hagamos? Está hablando plural. Génesis 3:22. Vamos a ver qué dice Génesis 3:22. Este es Dios hablando. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como, ¿qué dice? Como uno de nosotros, plural. Está hablando en plural, no está hablando en singular. Si fuera singular o Dios fuera solo en la deidad, diría, amén, y dijo Dios, he aquí el hombre es como yo. Pero no dice así, dice el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Oiga, eso está claro, hermano. Ahora, la naturaleza de Dios, hermano, es una naturaleza plural. Cuando la Biblia nos dice que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y su semejanza,
No nada más, hermano, entendemos que lo hizo, ¿verdad? En cierta manera parecido, digamos, ¿verdad? Porque usted ve en la Biblia que Dios, ¿verdad? Se menciona con manos, con ojos, con pies, con todo eso, aunque más adelante vamos a ver qué significan esas cosas. Pero hechos a la imagen, conforme a la semejanza de Dios, también tiene que ver con la pluralidad. ¿Cómo está eso? Mire lo que dice Génesis 5, capítulo 5. Estamos hablando, hermano, que Dios habla en plural en muchísimos pasajes de la Biblia. Génesis 5:1. Note lo que dice la Biblia. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, oiga esto, a semejanza de Dios lo hizo. Y luego dice el versículo 2, ¿cómo lo hizo? Varón y hembra los creó. Note, y los bendijo y llamó el nombre de ellos, ¿cómo lo llamó? Adán, el día en que fueron creados. Note, si nosotros nos adentramos en el texto está diciendo que la semejanza de Dios es plural. Dice que cuando Dios creó al hombre, en realidad, en esa creación ya venía la mujer. Oiga, por favor, para que vayamos entendiendo esto. Cuando Dios creó al hombre, ya venía la mujer, porque ¿cómo fue que Dios creó a Eva? ¿Verdad que no agarró polvo de la tierra? No, tomó de la misma costilla de Adán. Ya estaba ahí Eva. Entonces, por eso es que Génesis dice que el día que Dios los creó, amén, y explica la naturaleza plural de Dios. Los creó a semejanza. ¿Por qué a su semejanza? Porque también Dios es plural. Amén, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, dice que, amén, los creó varón y hembra. Amén, y les puso Adán. O sea que cuando creó a Adán, ya estaba ahí Eva. Solo fue después que la sacó de ahí mismo, de donde estaba ya creada. A su nombre sea la gloria. Entonces ese texto nos explica la naturaleza plural de Dios también. Su nombre, gloria. Otro texto, hermano, vamos algo rapidito, ¿verdad? Porque hay mucho que ver. Es Génesis 3:22. Y dice la Biblia ahí, Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre, note nuevamente, plural, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y beba y viva para siempre. Génesis 11:7. Note cómo habla Dios aquí también. Génesis 11:7. ¿Están ahí, hermanitos? Dice la Biblia, ahora pues, ¿cómo dice Dios? Descendamos y confundamos. ¿Por qué no dice simple y sencillamente, ahora pues descenderé y confundiré? ¿Por qué tiene que hablar en plural? Amén. Descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Plural, Dios mismo hablando en plural, hermano. Son textos importantes. Otro texto es Isaías, capítulo 6 y versículo 8. Gloria al Señor. Y vamos a ver cómo dice Isaías 6, versículo 8. Bendito el nombre del Señor. Dice la escritura ahí, Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿cómo decía la voz del Señor? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá? Dice, ¿por mí? No, ¿quién irá por nosotros? Nuevamente vemos a Dios hablando en plural. Más de uno estaba ahí. Amén, con Dios. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Y ese texto se le aplica en el Nuevo Testamento a Cristo, a Jesús. El último texto que vamos a ver respecto a esto, ¿verdad? Donde Dios habla en plural. Hay muchos más, pero estos son unos cuantos. Es el Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Y leemos ahí la palabra del Señor para que veamos nuevamente a Dios hablando en plural. A su nombre, gloria. Dice Salmo 110, versículo 1. Dice,
Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Note, ¿cómo dice? Jehová dijo a mi Señor. Vemos a Jehová, que es Dios, que le dice a su Señor, ¿verdad? Este es David que está hablando. David escribe el Salmo, pero David ve que Dios le está hablando a Dios. Entonces vemos a Jehová aquí, pero vemos que Jehová está hablando con otro Señor. Y la palabra Señor en el hebreo significa, hermano, precisamente eso. Señor, Adonai, Adón, se está refiriendo a Dios. Entonces vemos aquí Dios, Jehová, hablándole al Señor. Entonces aquí, en términos nuevotestamentarios, sería el Padre hablándole al Hijo. Algo que los solo Jesús, por supuesto, van a negar siempre. Ahora, hermano, ¿cómo debemos entender, por ejemplo, esto de lo que estamos hablando? ¿Por qué Dios habla en plural? ¿Acaso Dios querría confundirnos con este vocabulario, hermano? Pues no. Amén. Porque si eso fuera, hermano, ¿usted cree que sería justo que no sería justo que alguien le reclamara a Dios? Señor, pero es que tú no nos diste entendimiento, era todo confuso lo que tú escribiste en la Biblia. Tendríamos razón de quejarnos. Entonces, ¿por qué Dios habló así? ¿Quería confundir a la gente? No. Él se estaba revelando como un Dios trino progresivamente desde el Antiguo Testamento. Por eso es que nos viene hablando de esta manera en plural, hasta revelarse plenamente, hermanos, en la faz de Jesucristo. Cuando aparece el Hijo de Dios, es que entonces llegamos a entender plenamente que Dios es un Dios trino, hermano. En el Antiguo Testamento no lo podían entender todavía a cabalidad porque no estaba revelada toda la verdad. Es sencillo de entender, hermano. Alabado el nombre de Jesucristo. Ahora vamos a ver aquí, hermano, a continuación también, para que nosotros podamos, le voy a citar aquí algo rapidito, porque también busqué el testimonio de los primeros cristianos después de los apóstoles. A esto se le llama los padres de la iglesia, como ya habíamos hablado antes, es decir, los discípulos directos. Por ejemplo, los discípulos que tuvo Juan, el apóstol, que tuvo, ¿verdad? Estos apóstoles enseñaron, por supuesto, capacitaron discípulos, y después de que murieron los apóstoles, estos que recibieron las enseñanzas directas de ellos, se les conoce como los padres de la iglesia. Ahora, estos hermanos dejaron también escritos donde hablaban de la Trinidad de Dios. Y le voy a leer aquí algo, ¿verdad? Rapidito. Por ejemplo, hubo uno que se llamó, un padre de la iglesia que se llamó Ireneo de Lyon, ¿verdad? Ireneo de Lyon, Lyon, así llama el lugar donde él era, que vivió en el 130, del 130 al 202 después de Cristo. Él escribió un libro contra herejías y dice él, hablando de Génesis 1:6, oiga lo que dice este hermano del primer y segundo siglo. Dice, no son pues los ángeles quienes nos han hecho o nos han formado, ni es posible que ellos pudieran hacer una imagen de Dios, ni serían capaces de hacerlo cualquier otro a no ser el verbo de Dios, ni podría realizarlo tampoco un poder que no sea el Padre de todos. No tenía Dios necesidad de nadie para ejecutar lo que él mismo había predeterminado hacer, como si no dispusiera de unas manos propias. Están en efecto siempre él, es decir, Dios el Padre, con el verbo y la sabiduría, el Hijo y el Espíritu Santo, por medio de los cuales y en los cuales libre y espontáneamente hizo todas las cosas. Es a ellos, dice Ireneo, a quienes se dirige el Padre diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Note, ya desde el primer siglo, amén, o segundo siglo,
vemos que estos hermanos están entendiendo claramente el texto, porque fue lo que les transmitieron los apóstoles. Cuando el Padre dice allá, o Dios dice, hagamos al hombre, ellos entendían claramente que no le estaba hablando a los ángeles, porque los ángeles no pueden crear, los ángeles son criaturas, y como criaturas no pueden crear nada. ¿Están ahí? Solo Dios es el creador. ¿Están ahí, hermano? Solo Dios puede crear. ¿Qué es crear? Hacer algo de la nada. El hombre puede inventar algo. El hombre inventó el automóvil, el hombre inventó la Coca-Cola. ¿Están ahí? Pero no la creó. ¿Se da cuenta? El hombre no creó el automóvil, lo inventó. ¿Por qué no lo creó? Porque para haberlo creado, él tendría que haber inventado el fierro. Tendría que haber inventado o creado, no sé, todos los materiales para hacer los neumáticos, ¿sí me entiende? Entonces él solamente inventa, pero solo Dios crea de la nada, hermano. Entonces, estos hermanos dejan claro que Dios estaba hablando con el Hijo al momento de la creación. Le voy a citar otro hermano llamado Tertuliano, en el 160 al 220 después de Cristo, note, segundo siglo. Él escribe un libro que se llama Contrapraxeas, que es uno de estos que predicaba, ¿verdad? Esta doctrina de lo solo Jesús, o de el modalismo, como se llamaba antiguamente. Amén. Y él, Tertuliano, sobre Génesis 3:22, dice lo siguiente, dice: si la pluralidad en la Trinidad te escandaliza, hablándole a praxias, que sería un solo Jesús de los antiguos, ¿verdad? Le dice, si la Trinidad o la pluralidad en la Trinidad te escandaliza, como si no estuviera ligada en la simplicidad de la unión, te pregunto, ¿cómo es posible que un ser que es pura y absolutamente uno y singular hable en plural? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿No debería haber dicho más bien, hago yo al hombre a mi imagen y semejanza, puesto que es un ser único y singular? Sin embargo, en el pasaje que sigue leemos: he aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros. ¿O nos engaña Dios?, dice Tertuliano. ¿O se burla de nosotros al hablar en plural, si es que es así, que Él es único y singular? ¿O más bien se dirigía acaso a los ángeles, como lo interpretan los judíos, porque no reconocen al Hijo? ¿O bien sería tal vez porque Él es a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hablaba en plural, considerándose múltiple? Por cierto es que tenía a su lado una segunda persona, su Hijo y su Verbo, y una tercera persona, el Espíritu en el Verbo. Por esto empleó deliberadamente el plural, hagamos a nuestra imagen y como uno de nosotros. Son testimonios de los primeros cristianos después de los apóstoles. Clarito, amén. Entendían. ¿Qué están haciendo esto? Ellos, al escribir estas cosas, están refutando la doctrina de lo solo Jesús, lo que ahora volvieron a sacar de las cenizas, lo solo Jesús. Por eso es que a lo solo Jesús se les conoce también como los sabelianos modernos. Alabado el Señor, porque desenterraron la doctrina de Sabelio, hermano, y es lo que están predicando hoy. Así que esa sería, hermano, lo que es la tercera objeción, ¿verdad? Y nosotros entonces dejamos claro que el monoteísmo bíblico, amén, en realidad en ese monoteísmo Cristo vino a enseñarnos que en ese uno, que dice Deuteronomio, oye Jehová, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. En ese uno, Cristo vino a enseñarnos que hay un somos. Yo y el Padre, uno somos. Juan 10:30. Y eso ya lo vimos clarito con todos esos textos, hermano, que son irrefutables. Amén. Lo solo Jesús van a tratar de darle vuelta y vuelta al asunto, pero no se puede, porque eso es la Biblia, hermano, la Biblia. Están ahí. Su nombre, gloria. Ok, entonces, hermano, vamos a continuar con la cuarta objeción o la cuarta posición contraria de lo solo Jesús
hacia la Trinidad, ¿verdad? Entonces ya vimos que ellos dicen, la primera, que no es razonable, no se puede entender cómo es que Dios, siendo uno, hay tres en realidad en él, no se entiende, así que no es bíblica, dicen ellos. La número dos, ¿verdad?, era que ¿cuál fue? Ya se me... La objeción número dos, ¿se recuerda? La primera, que la doctrina no es razonable. La segunda, que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Esa es la segunda. Y la tercera, esta que acabamos de ver, que contradice el monoteísmo. Y ya explicamos clara una de esas, ¿verdad? Así que son posiciones, hermano, que se caen por su propio peso por las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a continuar a la cuarta objeción, o sea, a la cuarta posición contraria de ellos hacia la doctrina de la Trinidad. ¿Y cuál es la cuarta? Ellos dicen que la Trinidad no puede ser una doctrina bíblica porque Dios no es una persona. Ellos dicen que Dios no es una persona. Nosotros, la iglesia trinitaria, amén, que creemos en la Biblia, amén, creemos que Dios es, hermano, tres personas en un solo Dios. El Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona. Amén. Note, hermano, es triste muchas veces que haya mucha iglesia del Señor que no sepa explicar la Trinidad, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque a veces no se le presta la debida atención a estas doctrinas. Y son doctrinas fundamentales de la Biblia, hermano. Fundamentales. Ok, en esta objeción de lo solo Jesús, sobre llamar a Dios una persona, la unicidad está dividida. Eso es lo primero que yo encontré cuando estaba investigando el asunto. ¿Por qué? Bueno, por un lado, líderes prominentes de la iglesia hispana unicitaria, solo Jesús, dicen que Dios es una persona, pero los mayores líderes de la iglesia unicitaria, que son de habla inglesa, es decir, los gringos acá o otros, ellos no están de acuerdo. O sea que ya de partida, los solo Jesús están divididos entre ellos. Los hispanos creen que Dios es una persona, pero los de habla inglesa, la mayoría creen que no es una persona. Y ya ahí están divididos. Pero vamos a ver nosotros por la Biblia, que sí, la Biblia nos enseña que Dios es una persona. Pero primero vamos a ver lo que dice el señor David K. Bernard, que hemos estado citando, que es uno de los más grandes teólogos de la unicidad o de lo solo Jesús. Y él dice en su libro La unicidad de Dios, página 276, dice así: hablando de Dios como una persona, no le hace justicia a él. La palabra persona implica la existencia de un ser humano con una personalidad humana, un individuo con cuerpo, alma y espíritu. De esa manera, nosotros limitamos nuestro concepto de Dios si le describimos como una persona. Por esa razón, este libro nunca ha dicho que hay una persona en la deidad o que Dios es una persona. Lo más que nosotros hemos dicho es que Jesucristo es una persona, porque Jesús era Dios manifestado en la carne como una persona humana. Hablando de Dios como una pluralidad de personas, viola aún más el concepto bíblico de Dios. No importa lo que las personas significaban en la historia antigua de la iglesia, hoy la palabra definitivamente implica una pluralidad de individuos, personalidades, mentes, voluntades y cuerpos. Tal como hemos mostrado aún en la historia antigua de la iglesia, la gran mayoría de los creyentes la veían como un desvío del monoteísmo bíblico. Ese es el argumento de ellos para negar que Dios es una persona. No. ¿Cuál es el problema de nuestros amigos? Porque no les podemos llamar hermanos, nuestros amigos unicitarios. ¿Cuál es el problema? Bueno, ellos, hermano, no alcanzan a entender a qué se refiere la iglesia o la Biblia, ¿verdad? Y nosotros cuando interpretamos la Biblia diciendo que Dios es una persona, ellos piensan que estamos diciendo que Dios es como cualquier ser humano, o que Dios es una persona así como nosotros somos una persona
humana. Pero vamos a ver nosotros cómo la Biblia nos enseña que Dios es una persona y por qué es que nosotros decimos esto. Amén. Vamos a verlo. La Biblia dice en efecto que Dios es una persona. Por ejemplo, vamos a la Biblia, Mateo 18, versículo 10. Mire, allí Cristo dice que los ángeles en el cielo ven siempre el rostro de Dios. Note, la palabra que se usa ahí para rostro en el griego es una palabra que significa persona o aspecto. La palabra en griego se llama prosopón, así como se oye, prosopón. Y esa palabra significa persona y aspecto. Amén. Mateo 18:10. Los ángeles en el cielo ven la persona, el rostro de Dios. ¿Están ahí, hermano? Otro texto, hermano, que vemos nosotros en la Biblia, claro, es que en Juan 5:37 vemos que en ese texto se habla, y usted lo busca en su Biblia, se habla de la voz y el aspecto de Dios. El Señor Jesús dice: nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. O sea que está hablando de que Dios tiene una voz y Dios tiene un aspecto. Amén. Gloria al Señor. Ahora, todo esto por supuesto son cualidades de una persona. Amén. Y podríamos decir humana, pero no queremos decir que es como una persona humana. Vamos a explicarlo claramente. El error del unicitarismo de lo solo Jesús en cuanto a esto radica en la interpretación que ellos dan al término persona, como vimos que dijo este señor David. Y ellos dicen que para referirnos a la deidad, nosotros, ¿verdad?, estamos hablando como un ser humano, una persona como un ser humano. Como leímos anteriormente, ellos entienden que estamos poniendo a Dios a nivel de un ser humano y por tanto Dios no puede ser una persona. Pero lo que queremos decir con que Dios es una persona es que Dios tiene personalidad. Es un ser racional con autoconciencia. Es decir, y vamos a ver, note eso, porque ¿qué es lo que lo hace a mí, por ejemplo, ser una persona? ¿Que tenga ojos? No. ¿Que tenga boca? No, porque los animales tienen ojos. Los animales tienen boca, hermano. Amén. ¿Que tenga manos? No, tampoco, porque los animales también tienen manos. Entonces, ¿qué es lo que me hace ser una persona? Amén. Mi conciencia de mí mismo. Amén. Que yo tengo razonamiento. Eso es lo que hace ser al ser humano una persona. Entonces, cuando examinamos la Biblia, vemos que al igual que una persona, Dios también tiene, hermano, razonamiento. Él tiene una autoconciencia. Amén. Es decir, que es un ser individual con intelecto. Es decir, piensa. El Salmo 39:17, ¿qué dice el Salmo 39:17? Lo leemos rapidito en la Biblia, gloria al nombre del Señor. Salmos 39, versículo 17. Dice la Biblia: ¿mande? Yo creo que me faltó el 1, aquí debe ser el 139, hermano. Es que viera cómo, y como no somos tan buenos, ¿verdad?, con la computadora, a veces se nos pasa un número, hermano, por ahí. Salmo 139, versículo 17. Note, dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Quiere decir que Dios piensa. ¿Están ahí, hermano? Cuán grande es la suma de ellos. Dios tiene pensamiento, es intelecto. Salmo 78:41. Dios tiene emociones. Dice ahí, Salmo 78:41. ¿Qué dice el Salmo 78:41? Note lo que dice. ¿Tiene emociones o no tiene emociones? Dice la Biblia: y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Es decir, venían, lo provocaban, lo movían para que se enojara. ¿Qué significa esto? Tiene emociones y también tiene
voluntad. Note, primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 1, gloria al nombre del Señor. Tiene entonces, hermano, intelecto, tiene emociones y tiene voluntad. Dice primero a los Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol del Señor Jesucristo, por la voluntad ¿de quién? De Dios. Amén. Y el hermano Sóstenes, ¿verdad? Que es el que está con Pablo ahí. Entonces Dios tiene pensamiento, intelecto, tiene emociones, tiene voluntad. Él interactúa como persona, hermano. Eso es lo que nos enseña la Biblia. En el Salmo 32, versículo 8, nos dice la Biblia que Dios enseña. Note, hermano, todas estas características son unas características de persona. Salmo 32, mire lo que dice el versículo 8. Gloria al Señor. Te haré entender, este es Dios que está hablando. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Alabado el nombre del Señor. Entonces está hablando de enseñar. Él enseña. Dice también que Dios consuela lo que hace una persona. Dios consuela. Segunda a los Corintios 1, 3 y 4. ¿Verdad? Se los voy a dar así, para que usted los apunte si está apuntando, ¿verdad? Consuela. Segunda a los Corintios 1, del 3 al 4, donde Pablo dice que el Dios nos consuela con toda consolación, hermano. Gloria al Señor. Y otro texto nos dice también que Dios se duele. Es decir, Dios siente dolor. Una persona tiene todas estas características, hermano. Génesis 6:6. Dice la Biblia que a Jehová le dolió su corazón, hermano. Le dolió su corazón al ver la maldad, la tierra llena de violencia. Le dolió su corazón. Entonces, esto es, hermano, lo que nosotros queremos decir cuando decimos que Dios es una persona. No lo estamos rebajando a un ser humano o comparando con un ser humano, sino que estamos diciendo que Él es un ser personal. Actúa como persona, interactúa como persona, siente, piensa, ama, hermano, se enoja, consuela. Todas estas características, amén, las tiene una persona. Un animal no tiene estas características, ¿sí, hermano? Exactamente, amén. 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 Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Y está un poco, por eso es que dijimos, hermano, al principio que está bien enredado, porque si usted les dice, ustedes niegan a Jesucristo, ellos le van a decir que no, porque es lo que predican, el nombre de Jesucristo. Entonces, el asunto es cuando uno se mete, hermano, a la profundidad de la doctrina de ellos, y como vamos a ver al final, casi bueno, no casi el estudio, ¿verdad? Pero vamos a ver que el gran peligro es negar al Hijo de Dios. Y ahí es donde está la cuestión seria, hermano. Porque ellos, todo el centro de ellos es Jesús. O sea que ellos, en cierta manera, ellos dicen, no negamos a Jesucristo. Pero hay un problema serio cuando se habla del Hijo de Dios. Y es ahí donde está la situación. Pero eso vamos a llegar, ¿verdad? Un poquito más adelante, alabado el Señor. Entonces, hermano, Dios es una persona, queda claro en la Biblia. Pero también vamos a ver que las otras personas de la deidad, lo que nosotros, ¿verdad? Enseñamos, las tres personas. ¿Por qué les llamamos tres personas en la divinidad? Porque los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sienten, piensan, aman,
hermanos, se duelen, y todas estas son características de una persona. Alabado el Señor. Entonces aquí le voy a leer también unos textos para que usted pueda comprobar si usted está llevando apuntes, ¿verdad? Y quiere repasarlos en su casa. Amén. Así como el Padre es Dios, note, así como el Padre, Dios el Padre, tiene personalidad propia, la personalidad de los demás miembros de la Trinidad está muy clara en la Biblia también. Vamos a verlo. Jesús, el Hijo de Dios, amén, tiene una mente, también tiene una mente, es decir, razona, piensa. Esto está en Lucas 2:52. Gloria al Señor. Amén. Y lo vamos a leer, hermano, para no quedarnos así. Lucas 2:52. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Cómo está eso? Mire, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El Hijo de Dios crecía en estatura y en sabiduría. Es decir, tenía una mente, una mentalidad. Gloria al Señor, el Hijo de Dios. Ok. Jesús también tenía voluntad. Lucas 22:42. Vamos a ver, Lucas 22:42. ¿Qué dice ahí la Biblia? Note lo que dice el Señor Jesucristo. Está orando en el Getsemaní y él dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino, ¿cuál? La tuya. O sea, el Padre tiene voluntad y el Hijo tiene voluntad. Dos voluntades vemos aquí, hermano. Dos voluntades. Entonces, por eso es que el Hijo es una persona y el Padre es una persona, porque tienen, hermano, esto propio. Amén, propio, cada cual. También tiene emociones el Hijo de Dios. Juan 11:35, que es un versículo que todos conocemos, amén, dice que Jesús lloró. Amén. Ahora, solo Jesús dirán, es que esa era su parte humana y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero vamos, bueno, eso lo vamos a ver con detalle más adelante. Ok, entonces vemos que el Padre es una persona. Vemos que estos textos nos enseñan que el Hijo es una persona, Jesús es una persona. El Espíritu Santo también es una persona. ¿Por qué? Porque tiene mente. Oiga, el Padre tiene mente, el Hijo tiene mente y el Espíritu Santo también tiene mente, intelecto. Romanos 8:27. Gloria al Señor. Que vamos a la Biblia, hermano. Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Note, el Espíritu escudriña los corazones y sabe cuál es la intención de Dios. Amén. Entonces nos da a entender que el Espíritu Santo tiene su propia mente. Amén, su propia mente. Gloria al Señor. También vemos que tiene voluntad el Espíritu Santo. Ahí mismo, Romanos 8, pero el verso 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Amén. Entonces, hermano, vemos nosotros también que el Espíritu Santo tiene emociones. Oiga bien, Efesios 4:30, y con este versículo terminamos, hermano. Sea el nombre del Señor glorificado. Efesios 4:30. ¿Qué dice la Biblia del Espíritu aquí? 4:30, Efesios 4:30. Dice la Biblia: y no contristéis, ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quiere decir que el Espíritu Santo puede ser contristado, puede ser, hermano, descuidado de tal modo que se sienta triste el Espíritu que mora en nosotros, los creyentes. Entonces vemos claramente, hermano, por la Biblia, para dejarle aquí, ¿verdad? Y dejar claro y
vamos a continuar el próximo martes con la ayuda del Señor, viendo la distinción que hay de las personas en la Trinidad, claramente en la Biblia, y vamos a ver algunos pasajes explicados por lo solo Jesús que quieren hacernos entender que es el mismo Jesús. Por ejemplo, en el bautismo, Jesús hablándose a sí mismo en el cielo y descendiendo sobre sí mismo en el río. O sea, una total locura, hermano, de interpretación que hace en lo solo Jesús. Entonces queda claro con esto, hermano, que Dios es una persona, y por esto decimos que Dios es una persona. Amén. Porque tiene mente, tiene voluntad, tiene sentimientos. Amén. Y lo vemos en cada una de las personas de la deidad. Gloria al nombre del Señor. Así que, hermano, no sé si hay algún comentario, alguna otra pregunta antes de terminar, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Si no, pues aquí vamos a dejarle, gloria al Señor, y vamos a estar poniéndonos, sí, hermano. Amén. Esa es otra parte, exactamente. Amén. Es tremendo el engaño, hermano, el engaño. Por eso, si el Espíritu de Dios no redarguye los corazones para que entiendan la palabra, es imposible, hermano, que la entiendan. Pongámonos de pie, amados hermanos, gloria al Señor, amén. Y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que hemos aprendido, y también vamos a orar por